Son las 7 de la mañana en punto, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero antes, vamos a revisar esas propuestas que se han hecho ante la Corte Constitucional para que las valide sobre la desaparición del organismo. Aunque no ha sido notificada formalmente la sentencia de la Corte Constitucional, el exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana, Darwin Serakibe, quien es parte del Comité para la Institucionalización Democrática, ya trabaja con organizaciones sociales y dirigentes de barrios para dar a conocer la propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para lo único que sirvió es para designar autoridades, con el gusto del expresidente Rafael Correa, para tomarse las instituciones del Estado, para garantizar corrupción. El máximo organismo en materia constitucional dictaminó que será a través de una reforma parcial a la Constitución. El documento debe ir a la Asamblea con el respaldo de 135,000 firmas. Que debe tener 2 debates, 90 días entre debate y debate. Y luego, la consulta iría a las urnas para que los ciudadanos decidan el cambio en la Carta Magna en un referéndum, que según Serakibe podría realizarse en 2020. No está mirando las elecciones próximas que se avecina. Que lo sano es que un referéndum aprobatorio no debería ir conjuntamente con un proceso político de designación de autoridades. La competencia para elegir a las autoridades de control regresaría a la Asamblea, pero con un rediseño, la bicameralidad. Constituir un Congreso y un Senado, y básicamente tener 2 filtros para ciertas tomas de decisiones. Los concursos públicos de oposición y méritos tienen que darse, las valoraciones tienen que hacerse de manera técnica. Otro de los temas del proyecto es la reubicación de la Fiscalía del Estado fuera de la función judicial. Tenga su propia autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que algunas de las normas restringían derechos y no las aprobó. Por ejemplo, la edad mínima para ser legislador, la formación académica, el impedimento y suspensión por juicio político o penal. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y bueno, ya con este contexto saludamos a Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas el día gracias, de hoy. Sofía, por la invitación. Aquí estamos siempre para escuchar también cuáles son las propuestas que se tienen desde el Consejo de Participación Ciudadana. Usted está recién posesionado como consejero y como presidente de esta institución que atravesó pues una tormenta durante los últimos meses. ¿Cómo asume esta responsabilidad con todo lo que ha sucedido de por medio? Con entusiasmo, con cariño, con ganas de trabajar, conscientes de que los ecuatorianos podemos hacer cosas infinitas, no solamente porque somos ecuatorianos, sino sobre todo porque tenemos la capacidad, el entusiasmo, la vida y sobre todo la transparencia para ejecutar políticas y defender los derechos de los ecuatorianos. Veamos cómo en el artículo 1, en el 207 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta un derecho fundamental, el derecho de la participación ciudadana. Y en función de este derecho, en función de este acuerdo, en función de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos hemos unido 7 consejeros para defender los derechos de los ecuatorianos y por ende para defender esta institución que por 3 ocasiones el pueblo ecuatoriano ha decidido que debe existir con todas sus competencias. Me refiero yo en el 2008 a través de la Asamblea Constituyente, en el 2018 a través de la consulta popular y en el 2019 más de 5,5 millones de ecuatorianos decidieron en las urnas que debe existir un consejo independiente, apartidista y que permita modernizar la democracia. Pero esto es posible, lo que usted está mencionando, que tenga todas estas características. Por supuesto lo que es acabamos posible. de ver con la destitución de los consejeros a quienes se los calificó como correístas y demás, también llamó la atención y pues causó incluso muchos cuestionamientos. ¿Cuál fue la impresión que tuvo Cristian Cruz sobre lo sucedido? Bueno, yo soy respetuoso de la ley y la democracia y más bien quiero decirles a los ecuatorianos que el concepto de participación ciudadana y control social es algo fantástico que nos permite modernizar la democracia, sobre todo nos permite tener una posición a los ciudadanos independientes y apartidistas que podamos articular y promover la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos, no solamente de la lucha contra la corrupción, sino también la designación de autoridades. Veamos cómo se ha ido desarrollando el Consejo de Participación. Este concepto ha sido bueno. El hecho que no haya funcionado como los ecuatorianos esperábamos que funcione el resto de consejos de participación no quiere decir que su esencia es mala. Quiere decir que ahora tenemos la oportunidad de liderar estos cambios, nuevos consejeros de participación. Y permítanme hablar a nombre de los 7 consejeros de participación ciudadana y control social, porque aquí todos somos exactamente iguales.
Pero ¿cuáles son esos mecanismos que se proponen para que no haya esa influencia de los partidos políticos, de los grupos de poder sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque lo que hemos visto hasta el momento es que no se ha podido evitar. Entonces nos preguntamos como ciudadanos cuáles son las alternativas que se propone para que realmente tenga un blindaje y una autonomía como la que requiere el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son algunos, permítame enunciarles dos en primera instancia. En primer lugar, realizar veedurías ciudadanas con equipos multidisciplinarios, donde yo les invito a los periodistas independientes y sus equipos de investigación para que sean parte de estas veedurías ciudadanas, a los académicos, a los universitarios, a los jubilados, porque esa experiencia infinita que tenemos como patrimonio del país deben integrarse a eso, más los jóvenes, con ese entusiasmo, con esa energía que tenemos para salir adelante. Es decir, todos los actores sociales y todos los ciudadanos tenemos el deber y la obligación de ser parte de la solución y no del problema, en el primer escenario. Y en el segundo escenario, por supuesto, realizar las certificaciones de calidad para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los órganos de control social del país puedan tener una certificación y podamos tener un lenguaje permanente de transparencia, donde principalmente los medios de comunicación han sido un factor fundamental que han evidenciado permanentemente los actos de corrupción. Todas esas fortalezas que hemos tenido como país tenemos que potencializar. Las cosas que no han hecho el Consejo de Participación o los consejos anteriores, lo vamos a hacer nosotros. Y aquí les invito a la ciudadanía, en vez de intentar, no a la ciudadanía, sino a esos actores sociales y políticos que pretenden llevar a consulta popular en la Corte Constitucional o que quieren restarle parcialmente o totalmente las competencias al Consejo de Participación, les invito, en vez de refundar o de intentar querer refundar cada 4 años el Consejo de Participación, ¿por qué mejor no nos unimos y trabajamos? ¿Por qué mejor no son parte de las veedurías ciudadanas? ¿Por qué no hacemos observatorios ciudadanos? No tenemos mucho tiempo como seres humanos para querer refundar permanentemente cada que existan nuevas autoridades. Es tiempo de una decisión firme, de transparentar las cosas, y por eso estoy aquí. Estoy aquí agradeciendo a Dios y agradeciendo a los ecuatorianos de esta posibilidad que me permiten liderar y dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque creo firmemente que eso se puede dar. Mire cómo ha pasado con los tigres asiáticos, lo que ha pasado con esas potencias mundiales que luego de la Segunda Guerra Mundial, que han terminado en cenizas, se ha unido el pueblo, han sacado adelante sus países y ahora son ejemplos de emular, ejemplos de unión, ejemplos de un crecimiento no solamente económico, social, sino de una filosofía de vida. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Es importante lo que usted está mencionando acerca de la pertinencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y queremos abordarle también pues más a profundidad. Sin embargo, déjeme preguntarle Consejo de Participación. Vemos que sin duda hay presiones sobre este organismo de los actores políticos y también pues quizá incluso pues el miedo de poder actuar libremente porque siempre van a estar ahí estos controles desde la Asamblea Nacional, también pueden darse otros mecanismos. Es fácil que se pueda eliminar como ya lo estamos viendo y con las propuestas que se están dando. Así es que ustedes cuando entran al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este preciso momento, como están las cosas en el país, ¿en qué piensan para poder ejercer sus funciones? En el país y en los ecuatorianos, y defender los derechos de los ecuatorianos. Son momentos diferentes, álgidos seguramente, que nos permiten motivarnos para dar mejores resultados, que nos permiten ver estos problemas como oportunidades disfrazadas para unirnos los 7 consejeros y sacar adelante el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se puede tener una actitud firme frente por supuesto, a sí los temores de que puedan ser destituidos inmediatamente? Mire, yo soy respetuoso de la ley y de la Constitución, y a aquellos actores políticos que pretenden restarle las competencias, les hago una cordial invitación para sentarnos frente a las cámaras, tener un debate a una altura diferente, explicar las ponencias, las fortalezas y las debilidades, porque aquí el país debe conocer una sola verdad y no verdades a medias. ¿Qué hay detrás de estos intereses? Preguntémonos los ciudadanos. Pero, sobre todo... ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses que usted ve para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Yo veo que hay un matiz político, yo veo que aquí hay un matiz que está saltándose los intereses de los ecuatorianos. Yo estoy apegado a la ley.
El artículo 1, 95, 207 de la Constitución de la República del Ecuador ha manifestado que debe existir los derechos de participación. Los ecuatorianos han votado por 3 ocasiones que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha sido público, notorio el respaldo que hemos tenido. Más de 5,5 millones de ecuatorianos han dicho que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En todo caso, hace 2 meses aproximadamente. Entonces debemos de entender que la lógica es respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. En todo caso, también hay esta discusión sobre limitar las funciones y específicamente se basan en el tema de la elección de autoridades de control, sobre todo por cómo fueron elegidas ya en tiempos pasados, fiscal, contralor, etcétera. En este caso, ¿usted cree que deberían pasarse estas potestades a la Asamblea Nacional, que realmente deberían limitarse al Consejo de Participación la Ciudadana? Constitución de la República del Ecuador es absolutamente clara. Tenemos nosotros competencias, sin embargo, de ser necesario en futuro, y si la voluntad del pueblo ecuatoriano decide que esas competencias específicas pasen a la Asamblea, no tenemos ningún problema, porque aquí lo que ha faltado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son 2 cosas importantísimas, las mismas que vamos a potencializar nosotros. Es la participación ciudadana, es la lucha contra la corrupción. Entiendo yo que el resto de consejos de participación ciudadana y control social han dado una prioridad particular a la elección de las autoridades, pero el Consejo es integral, pero el no es Consejo es en fondo y en forma. Sean autónomas, que estas autoridades Por no respondan a mayorías en la Asamblea o a mayorías en el mismo Consejo, que respondan a la ciudadanía. Por supuesto, por eso estoy defendiendo los derechos de participación, estoy defendiendo la ley y la Constitución, estoy haciendo eco del voto popular, de la voluntad del pueblo ecuatoriano de tener un Consejo independiente, apartidista. Y por eso estoy aquí las veces que sean necesarias, dando la clara a la ciudadanía y a la opinión pública. Y también hago un llamado para que este tipo de conversatorios sean extensivos, que la ciudadanía conozca no solamente la posición de Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que esta posibilidad de tener una vía directa con los ecuatorianos a través de los medios de comunicación, también tengan la opción aquellas personas que quieren deslegitimar o restar parcial o totalmente las competencias. Ahí se va a develar quién tiene la razón y en función de qué quieren hacer tal o cual cosa. Para finalizar solamente y rápidamente, ¿cuál es el siguiente paso en el Consejo de Participación Ciudadana en las actividades que van a tener? Hay el nombramiento de algunas autoridades pendientes también. Bueno, el siguiente paso en esta semana es un paso urgente, es hacer los trámites necesarios para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podamos tener los recursos necesarios. Estamos haciendo un diagnóstico general de la institución, cómo está, cómo la vamos a potencializar, haciendo un análisis entre este Consejo de Participación, el anterior y los anteriores, para hacer lo que ellos acertadamente han hecho y mejorar, y hacer lo que ellos no han hecho. Yo creo que es importante tener una visión clara como ecuatoriano, que debemos fortalecer, aplaudir las cosas buenas de todos los consejos de participación, pero sobre todo, hacer las cosas que no han hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, estoy siempre a las órdenes. Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos acompañaba en Primera Impresión.